Mis amados, buenas noches. Sean todos bienvenidos al tema de hoy. Lo he llamado "No hay tentación sobrehumana". Y es la continuación del tema que hicimos desde los dos diablos de Jesús y el tema anterior con el cual estamos siendo edificados. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y oro por mis hermanos amados alrededor del mundo a quienes llegue este video. Para que tú, mi amado Espíritu Santo, abras nuestro entendimiento. El entendimiento de tu iglesia, de tu pueblo, y podamos entender estas verdades que han estado allí escritas, pero que muy pocas veces nos han sido explicadas. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sean todos bienvenidos, amados, en esta noche hermosa. El tema de esta noche lo he llamado "No hay tentación sobrehumana". Y vamos a 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 13, donde la palabra del Señor dice: "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar". Y debe llamarnos la atención que el versículo 12, el anterior al que acabamos de leer, el apóstol Pablo hace un llamado de atención a los corintios y por ende a nosotros, diciendo: "Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga". Por simple lógica, amados, al leer un texto como este, nos damos cuenta de que si no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, entonces no existe ningún tentador sobrehumano. Si existiera un tentador sobrehumano, de verdad que nadie podría resistirlo. Ninguno podría salir de su tentación y por ende nadie podría soportarlo. Pero lo maravilloso y el consuelo para ti y para mí es que la tentación humana es para humanos. Si tú lees el contexto del capítulo 10 de 1 Corintios, te darás cuenta que lleva un título en la Reina Valera que dice "Amonestaciones contra la idolatría". Y aquí en estos primeros 10 versículos, hasta el 11, el apóstol Pablo le recuerda a los corintios que los israelitas quedaron postrados en el desierto por la codicia, que ellos codiciaron, y valga la redundancia, por la idolatría, por la fornicación, por la murmuración y su constante rebeldía contra Moisés y Aarón y obviamente contra Dios mismo. La pregunta es: ¿de dónde salió esa codicia, esa idolatría, esa fornicación, esa murmuración, ese rebelarse constante de los israelitas? Y ya vimos la respuesta en un tema anterior, pero recordamos que Jesús dijo en Mateo 15, 19, que los malos pensamientos, la fornicación, toda la maldad del hombre sale del corazón del hombre, es decir, de su mente. Yo me hice una pregunta: ¿por qué en este pasaje el apóstol Pablo
habla de la tentación de los israelitas a la iglesia de los Corintios. Y si lo interpretamos leyéndolo para nosotros, entendemos que es una amonestación de parte del Espíritu Santo a la iglesia para que no repitamos la historia de los hijos de Israel en hacer mal contra la posición espiritual que hoy tú y yo tenemos en Cristo. Aunque el pueblo de Israel había sido redimido por medio de la Pascua, había sido librado de la tiranía egipcia donde estuvieron esclavos y habían sido llevados por Dios al monte Sinaí para que recibieran su palabra, casi todos cayeron y murieron en el desierto trágicamente. No alcanzaron la meta del disfrute placentero de la herencia de la tierra prometida, a la cual Dios se propuso sacar a su pueblo desde Egipto. Y todo, amados, debido a sus malas obras y a su incredulidad. De igual modo, el apóstol Pablo le dice a los corintios que aunque han sido redimidos por la sangre de Cristo, lo mismo que tú y yo hemos sido redimidos por ella, que fuimos librados del poder del pecado, como ya hemos visto en temas anteriores, y que fuimos conducidos a la revelación de esta gracia extraordinaria y maravillosa, y a una posición espiritual y celestial en Cristo. Aún es posible que ni los corintios ni muchos de los creyentes de la iglesia de hoy lleguen a la meta de poder disfrutar las riquezas, el misterio, la sabiduría que Dios tiene para brindarnos a través de su palabra. La gracia y la vida en Cristo, que es nuestra tierra prometida, que es nuestro día de reposo. El disfrute de las posesiones en Cristo y la oportunidad de reinar en vida en la edad de esta dispensación de la gracia en el reino de Dios bajo el nuevo pacto está en peligro. Estos corintianos corrían el riesgo de repetir el fracaso de los hijos de Israel, que fallaron tremendamente en el desierto, y tú y yo conocemos su historia. Por eso a los corintios les advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A esta altura los corintios estaban muy orgullosos de su posición, de sus dones, de sus famosos predicadores como Pablo, Apolos y Cefas. Pero también en el pasado los israelitas estaban orgullosos de haber sido llamados el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, eso no evitó que cayeran. ¿En dónde tenían tanto los israelitas como los corintios la idolatría, la codicia, los malos deseos sexuales, la fornicación, la murmuración, la rebelión? La tenían en su mente. Porque estas cosas, amados, no entran, sino que salen del corazón del hombre. Es por eso entonces que categóricamente afirmo que no hay tentación sobrehumana ni tentador sobrehumano. Cuando Dios me enseñó todas estas cosas maravillosas que comparto con ustedes, mi vida dio un vuelco de 360 grados y comencé a disfrutar la dicha de ser un cristiano. Porque todas las tentaciones son humanas
y porque indudablemente proceden del corazón del hombre. Fuimos enseñados, mal enseñados por las denominaciones, a vivir en un temor constante, con un diablo cósmico, un espíritu de las tinieblas, cantidad de demonios que nos asediaban, decían ellos, para hacernos caer de esta gracia. Pero cuando yo me di cuenta que era en mí mismo donde estaba el problema, ese temor a todas esas cosas desapareció y entendí lo que es ser un verdadero vencedor, un verdadero santo. Pues para eso fue que fuimos llamados. Cuando un cristiano, mis amados, cae de su firmeza, ¿a quién le echa la culpa? Los religiosos, y en la religión en que vivimos por muchos años, nos enseñaron a echarle la culpa al diablo cósmico y a Satanás. Pero ¿quién es realmente el causante de nuestra caída? Santiago, capítulo 4, el versículo 1, nos da la respuesta. Santiago 4, 1. Léelo conmigo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El mismo Santiago, amados, nos explica entonces en su epístola el proceso de la caída, que vimos superficialmente en el tema anterior, pero que vale la pena que revisemos concienzudamente. Santiago 1, versículos 12 al 15. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y añade Santiago: amados hermanos míos, no erréis. Esta palabra maravillosa, hermanos, afirma que es bienaventurado el varón que soporta la tentación de su propia concupiscencia, de donde es atraído y seducido. Y que esa concupiscencia es como el vientre de una madre que concibe el pecado y lo hace dar a luz para muerte. Yo espero que me entiendan, porque lo que voy a hablarles es bastante sólido. Una madre en su vientre da a luz para vida, pero la concupiscencia es un vientre que da a luz pecado para muerte. No eres tú el que atraes aquellas cosas, sino es aquello lo que nos atrae y nos seduce. Nosotros somos atraídos y seducidos desde nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué hace tu concupiscencia cuando aquello te atrae y te seduce? La Escritura dice que ella concibe aquello y comienza a dar a luz el pecado. Y que una vez consumado ese pecado, mata. Por eso yo les decía que Juan 10:10, el ladrón de Juan 10:10 es el pecado, que viene para robar, matar y destruir. De la misma manera,
la concupiscencia incuba el pecado y una vez que lo da a luz, mata la economía, mata la paz de Dios, mata la comunión con la familia, la firmeza en la gracia. Y como resultado, dejamos de reinar en vida, paz, gozo y libertad. Tres cosas maravillosas a los cuales Dios nos llamó. Preguntémonos, amados, por un momento, ¿cuáles son las señales de un caído en tentación? Tú conoces la respuesta. No ora, no adora, deja de leer la palabra, no se congrega, no siembra en el reino de Dios, no quiere que nadie lo visite y no quiere escuchar ningún consejo. Se cierra por completo. ¿Y qué pasa? Cuando por casualidad de pronto nos encontramos con él en la calle, que a mí me ha ocurrido muchas veces. La persona te rehuye, te anda con rodeos y con excusas. En su rostro se ve la separación de Dios, el gozo y la alegría que solo el Evangelio puede proporcionarle al hombre. Y allí frente a esa persona comenzamos a percibir que huele a muerto, que sabe a muerto y que vive estando muerto. Todos somos seducidos, atraídos, enredados y tentados por las pasiones que llevamos en nuestros miembros físicos. Ser atraído, amados, implica la acción de una influencia muchas veces irresistible. Es como el cebo o la carnada de pescar que usa un pescador en un río. ¿Y qué le añade la seducción a la atracción que ejerce sobre nosotros? Le añade una fuerte y astuta sugestión. Voy a tratar de explicarlos. No es sencillo, es un poco complejo, pero embaucar o timar es usar el engaño, y tentar es antojarse del mal en busca de placer. La tentación tiene dos cosas. Entonces, la seducción externa y el deseo interno del corazón del hombre. Podríamos decir, sin equivocarnos, que el deseo interno es la plataforma pecaminosa donde se incuba el acto externo. Y es aquí donde es bienaventurado el varón y la mujer que soporta su deseo interno frente a la seducción de la tentación que es externa, que está en nuestros miembros, que está afuera, como tú y yo. No voy a colocar ejemplos, yo espero que tú me estés entendiendo. Porque surge una pregunta, entonces, ¿de qué debe cuidarse un bendecido? Tú y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se nos enseñó a cuidarnos de espíritus invisibles, de demonios en el aire. Pero, amados, ¿de qué debe cuidarse un bendecido? No nos cuidemos ni de las mujeres, ni de los casinos, ni del vino burbujeante, ni de los dólares, ni de los pesos, ni de los negocios fraudulentos, sino de tu propia y de mi propia concupiscencia.
porque es adentro, es allí donde está el vientre del pecado. Es allí donde como fruto viene la caída. Ojalá no me malinterpreten. Mujeres bellas se ven todos los días por donde uno va. Pero si su corazón está lleno de concupiscencia y de malos deseos, usted codicia, usted desea, usted adultera, usted fornica con sus ojos. El mal, amados, no está afuera, está dentro del hombre mismo. Es en el corazón del hombre en donde están los malos deseos. Y lo más trágico y terrible es que esos malos deseos están dentro de nosotros por naturaleza. Porque eso fue lo que heredamos de Adán, luego de que Adán pecó en el huerto. Así que lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo entendamos es que no es un diablo cósmico el que introduce malos deseos en nuestra mente. Cuando mi mente admite malas sugestiones, ellas se van a fortalecer ahí. Por causa de la naturaleza de los malos deseos que residen dentro de la carne. Y a menos, amados, que ese deseo sea resistido, vamos a sucumbir ante el pecado. Y luego de pecar, daremos a luz muerte. Yo pongo un ejemplo sencillo. Una mujer celosa cela a su marido hasta con la sombra. ¿Por qué? Porque dentro de ella hay inseguridad, porque no se siente lo suficientemente competente y atractiva para que su marido la ame. Tiene un complejo de inferioridad y créame, mi amado, que eso no está afuera, está dentro del corazón de la mujer a la que yo hago referencia. Y habría muchísimos ejemplos para colocar. Hoy en día con la tecnología, amados, con un clic usted tiene ante sus ojos la pornografía, la iniquidad, la maldad, las perversiones sexuales más terribles. Esas cosas están afuera, pero si yo me dejo seducir por ellas, si yo le presto mi mente a esas cosas, indudablemente voy a ser seducido, atraído y voy a concebir el mal deseo en mi corazón y finalmente voy a caer en la fornicación, en el adulterio, en el pecado de mis malos deseos. Cuando un bendecido recibe gracia para resistir la tentación de sus propios deseos, cuando andamos en el Espíritu, cuando sembramos para el Espíritu, cuando vivimos para el Espíritu con mayúscula de Dios. Porque cuando tú andas, siembras y vives por los deseos del Espíritu, no tendrás tiempo para satisfacer los deseos de la carne. Eso es un misterio maravilloso, pero es real, amados. El vivir en el Espíritu nos da la plena libertad de reinar sobre los deseos de la carne, de sujetar las pasiones del cuerpo, de evitar que la tentación nos seduzca en nuestra mente, que es donde está el centro de batalla del cristiano y de cualquier hombre. Cuando leemos Gálatas capítulo 5, el versículo 16, dice la palabra del Señor. Gálatas 5:16, y es un mandamiento para ti y para mí. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya vimos en Romanos 8 que los deseos de la carne son diablo, son enemistad contra Dios.
Ya vimos que no se sujetan a la ley de Dios que dice, por ejemplo, no mentir, no fornicar, no adulterar, no codiciar la mujer del prójimo. Y la única manera es andando en el Espíritu. Gálatas 6:8 dice el apóstol Pablo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En Gálatas 5:25 el mismo apóstol dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es aprendiendo a confiar y a depender integralmente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es colocando nuestra mente y nuestro entendimiento constante y continuamente en la verdad de Dios, en su palabra maravillosa. Es meditando en ella de día y de noche. Cómo vamos a crecer, cómo vamos a madurar y cómo vamos a evitar, sin duda alguna, el sucumbir ante la tentación de la carne. Sin duda alguna que voy a compartir con ustedes lo que significa vivir en el y andar en el Espíritu. Pero yo quiero en esta hora concluir este sencillo tema, pero glorioso y maravilloso y profundo y real, diciéndote que tú eres el que determinas la naturaleza de tus deseos. ¿En qué naturaleza debe vivir un bendecido? En la naturaleza de los deseos del Espíritu. Porque andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, sembrando en el Espíritu, sin duda alguna, mi amado hermano, tú y yo reinaremos en vida en esta tierra. Alguna vez estuve en alguna parte compartiendo que el deseo de Dios es que tú y yo reinemos en vida, paz, gozo y libertad, y algunos se escandalizaron por eso. Algunos no pueden aceptar que tú y yo en Cristo estamos completos, que tú y yo en Cristo reinamos desde los lugares celestiales en vida, paz, gozo y libertad. Algunos no pueden entender que tú y yo somos santos de verdad para Dios, porque estamos separados para Él. Algunos no pueden aceptar que somos más que vencedores en Cristo. Y que no hay tentación, no hay diablo, no hay ningún espíritu inmundo, no hay nada creado o increado que nos pueda separar del amor de Cristo. Y que por supuesto en Cristo somos más que vencedores. Y que andando y viviendo en el Espíritu, nuestra vida en esta tierra es un deleite, es un gozo continuo. Solamente requiere, mi amado, que tú y yo aceptemos lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Creamos profundamente lo que Dios nos está diciendo en la palabra. No permitamos que desde un púlpito nos amenacen con el diablo y con el espíritu que vuela y que hace maldades en los aires. No. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina que tú recibes. Y entiende, amado y amada, que cualquier problema espiritual que haya en tu vida no proviene de afuera, sino dentro de ti mismo. Que muchas veces, seducidos por la concupiscencia de nuestro pervertido corazón y de nuestra carne y de los miembros de nuestro cuerpo,
que son obviamente el ojo, el oído, el gusto, el tacto. Son cosas que muchas veces nos seducen y nos llevan a incubar dentro de nuestra concupiscencia el pecado y a dar por ende a luz muerte y tristeza. Porque yo te doy testimonio de que pecar produce mucha tristeza. Que cuando ofendemos al Señor en su santidad, eso produce mucho dolor. Y tenemos que prácticamente rebobinarnos de nuevo y comenzar de nuevo luego del arrepentimiento y de haber pedido perdón al Señor por nuestras faltas. Hermanos amados, que nosotros no podamos olvidar que la palabra de Dios es perfectamente clara, que la palabra del Señor es perfecta, que la palabra del Señor tiene para nosotros, amados, la respuesta a todas nuestras preguntas, y que podamos entender y verdaderamente aceptar lo que dice la palabra del Señor. Y lo termino con esto. Mateo 15, versos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice en el verso 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. A veces pensamos que lo que está afuera es lo que nos contamina y nos daña. No, afuera hay muchas cosas perversas, hay mucha iniquidad. A un clic está la maldad. Pero amados, eso no puede hacer nada en nosotros si nosotros no lo permitimos, porque de dentro nuestro es de donde salen todas las maldades habidas y por haber en el hombre caído, en la carne, que es verdaderamente, como lo veremos en el futuro, tu real y mi real enemigo. Así que, amados, quiero darles gracias hoy por su atención e invitarlos para el próximo tema. Cada día esto se pone mejor, porque cada día necesitamos examinar esta verdad y conocerla y entender, amados, que la lucha no es contra espíritus invisibles, ni contra demonios en el aire, ni contra Satanás convertido en una serpiente, o con un tridente o cachos y cola de color rojo que viene a atacarnos, como nos enseñó mal enseñado la Iglesia Católica, y como las falsas enseñanzas que muchas veces oímos derivadas de ese catolicismo absurdo en el que una vez estuvimos. Que hoy podamos venir en oración delante del Señor para reconocer que el problema no está afuera, sino está dentro, en la carne nuestra, que es donde tú y yo tenemos que ser vencedores. Gracias por tu atención y te invito para que oremos. Señor, esto es maravilloso. Tu palabra nos quita un peso de encima extraordinario, de una guerra absurda contra cosas invisibles. Tu palabra nos insta, amado Dios, a vigilar profundamente la concupiscencia que está en nuestra carnalidad. Tu palabra nos llama a andar, vivir y movernos en el Espíritu Santo, con la plena garantía de que cuando mi mente está puesta en las cosas tuyas y está puesta en ti, mi vida es una vida de paz, de gozo, de alegría y de bendición, no solo para mí mismo, sino también para todos los que me rodean. Ayúdanos, mi Dios, a entender estas verdades, a vivirlas y aplicarlas. Y muchas gracias.
querido Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro y nuestro guía. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias y hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.